Compañeros, a mi grupo nos correspondió exponerles sobre los casos clínicos de ceguera postraumática. La ceguera postraumática se refiere a la pérdida visual o a la ceguera cortical, que es un síndrome que se caracteriza por pérdida visual transitoria o posterior a un trauma craneal. Los síntomas más comunes para esto sería la ansiedad, podríamos tener náuseas, vómitos, confusión, y podríamos tener irritabilidad al momento de poder ver la luz. En todos estos casos, la visión se retorna normalmente en un periodo de minutos o horas. Si el golpe es demasiado fuerte, ahí podríamos perder la vista. El mecanismo responsable es desconocido, sin embargo, se ha postulado la teoría de una respuesta cerebral vascular anormal, la cual ocurre transitoriamente en nuestro cerebro. Al pasar por todos estos procesos, es muy importante saber de que hay dos casos de trauma. Un trauma podría ser el trauma postraumático a ojo cerrado. ¿A qué se refiere este trauma? Este trauma se nos puede dar al tener un golpe con una pelota, se puede dar también en alguna pelea o accidentalmente que nos golpeen con el brazo. El otro trauma postraumático también es a ojo abierto. Esto se puede dar en un accidente automovilístico donde el vidrio pueda lastimar nuestro ojo, una astilla, una piedra, y cualquiera de estos dos traumas es muy importante tratarnos, porque a pesar de que en el trauma a ojo cerrado pues no, tal vez solo se nos pueda poner como moradito alrededor del ojo, es muy importante, ya que hay veces, les puedo poner un ejemplo de cómo perder la visión en el trauma a ojo cerrado. Podría ser que tuviésemos un accidente y podemos tener nuestra toma cerebral, también puede perder la visión porque la vía óptica que viaja hasta el cerebro posterior y al momento de la caída puede romperse y así poder perder hasta nuestra vista. Esto sería el nervio óptico y esto sería lo que se pudiera romper al momento de sufrir una caída y así perder la vista, ya que esto es un nervio muy delgado, de que ya no pueden haber ni cirugías ni nada para poder reconstruirlo. Si este nervio óptico se pierde o se rompe, pues lamentablemente podríamos perder hasta la vista. Un ejemplo del trauma postraumático a ojo abierto podría ser un accidente automovilístico donde podamos perder nuestra retina o que haya un sangrado en nuestro cristal del ojo, o que el cristal de nuestro ojo pues se pueda llegar a caer. Ahí pues también podríamos perder la vista.
Y un consejo que se puede dar es de que si tenemos cualquier accidente, lo ideal es poder irnos a un hospital privado o público y no atendernos nosotros mismos en casa, ya que muchas veces hay personas que se aplican gotas y las gotas de nuestros ojos pues están esterilizadas, pero muchas veces nosotros ya la hemos usado anteriormente y nuestras manos o en el lugar donde lo coloquemos pues siempre van a haber bacterias y puede empeorar nuestro problema. Lo mejor es poder acudir al doctor, al oftalmólogo, para que nos puedan atender. Y pues lo ideal es poder solo ponernos una gasita, no estriparnos la herida, porque podríamos empeorar el problema. Le voy a dejar el tiempo a mi compañero. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, compañeros. Yo el día de hoy les voy a explicar acerca de la ceguera postraumática, que tiene otro nombre como ceguera cortical postraumática transitoria. ¿Qué es esta enfermedad? Esto es un síndrome que es caracterizado por la pérdida visual transitoria posterior o un trauma craneal menor. Esto no tiene como que una edad específica en la que aparece, sino que toda persona en cualquier momento de su vida lo presenta. Alguna persona lo presenta en cualquier momento de su vida. Como les decía, no tiene una edad específica. ¿Por qué? Porque también le puede atacar como a personas mayores, como a los niños. ¿Cuáles son sus síntomas? Algunos de los síntomas son la cefalea, que son dolores de cabeza, está la irritación, la ansiedad, vómitos, náusea y confusión. Dice que en todos los casos de este tipo de visión, la visión puede tornar a la normalidad, ya sea en minutos a horas. Pero hay otras personas o hay otros estudios que dicen que en lugar de aparecer de minutos a horas, aparecen de 10 días a una semana. ¿Qué es la ceguera cortical? Pues como su propio nombre lo dice, aparece ya sea por un golpe que la persona recibe en la parte de la cabeza, pero especialmente en la parte frontal u occipital, y que tiene como respuesta pupilar y de fondo de ojo normal, y que está asociada a otros síntomas. Es decir, que cuando la persona recibe un golpe en la cabeza, ya sea en la parte occipital o frontal, es cuando aparece este tipo de ceguera y es cuando aparecen con los síntomas. Les voy a mostrar dos imágenes. En la primera, que la ceguera está como que un poco más avanzada, y en la segunda no está tan avanzada. Ahorita les voy a mostrar cuáles son las dos imágenes de la avanzada. Esta es, como podemos ver, ya está un poco más avanzada, porque como podemos notar, en la parte del párpado ya tiene morado y como rojo, y si lo podemos notar ya está un poco hinchado, y en la parte de abajo de la misma forma. Y hay otra que no está tan avanzada, que es esto, lo rojo del ojo, que es lo que decía, que es cuando la persona recibe un golpe y es cuando tiene de fondo el rojo en el ojo. Y hay otra, que es esta. Esta ya está peor de la primera que les presenté, que
¿Cuándo es que hay que ver cuando ya es una emergencia? Ya sea cuando aparezca un rojo del ojo, como ya se los había mostrado anteriormente, cuando haya conjuntivitis, cuando haya un dolor ocular repentino, cuando haya una pérdida visual repentina, y con los pacientes posoperados en estado delicado, y entre otras. Estas son las emergencias de esta enfermedad y de esta ceguera. Muchas gracias. Buena tarde, doctora, compañeros. Yo les voy a explicar lo que son las causas de la ceguera postraumática. La ceguera postraumática también se le conoce como la ceguera cortical. Es un síndrome caracterizado por la pérdida visual transitoria posterior a un trauma craneal menor. Los síntomas más comunes son la cefalia, aquí tenemos otros también, que es dolor de cabeza, náusea y vómitos, confusión, irritabilidad y ansiedad. También abarca lo que es en la neurosis, conocida actualmente como transitorio somatórmorfo o transitorio de conversión, que se manifiesta, como su nombre lo indica. La consecuencia más grave de esto es cuando una persona recibe un golpe en la cabeza. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ya sea en la zona occipital o frontal, que tiene respuesta pupilar y de fondo de ojo normal, con frecuencia a la ceguera postraumática. Se dice que en todos los casos tarda en un periodo de unos minutos o unas horas de estabilizar la vista nuevamente, en algunos casos. En otros casos completamente pierde la vista, y aquí podemos observar también en esta imagen el ojo, ¿verdad? Entre ellas está el iris, pupila, carúncula, párpado superior, esclerótico, párpado inferior. En este otro también cabe resaltar, se llama glaucoma, pero aquí podemos ver en esta imagen que es dentro del ojo. Más adelante les voy a explicar detalladamente sobre esto, que es muy importante, pero en ello podemos encontrar lo que es la retina, córnea, iris, cristalino, mácula y vasos sanguíneos de la retina, que son muy importantes también. Este es el ojo que, pues, cabe resaltar también que está en buen estado, y este es un ojo que no está bien, que ya tiene la enfermedad. Por este lado podemos observar que es una radiografía dentro del ojo, que en esta radiografía ya tiene la enfermedad, y como se ve ahí de una forma quizás rara o algo así por el estilo, pero ya tiene la enfermedad, y esto es a causa de una ceguera. Y siguiendo con la explicación, les voy a
a explicar más a fondo sobre esta imagen, lo que es la glaucoma. La glaucoma altera el drenaje del ojo y esto hace que se ponga más grande de lo normal, como pueden observarlo en esta imagen, ¿verdad? Ustedes pueden observar que esto sobresale y que está más grande de lo común y hace que el líquido se acumule, aumenta la presión dentro del ojo y así daña de manera progresiva e irreversible el nervio encargado de la visión. Esto ocurre por muchas razones como la miopía muy alta o por el consumo de corticoides. Esto también puede ser a causa de un familiar que padezca de esta enfermedad o, como lo dije anteriormente, por un golpe en la cabeza que la persona haya recibido anteriormente en el transcurso de su vida o de muy jóvenes y que a lo largo de su vida pueden desarrollar glaucoma. Debido a este golpe inicial también puede darse en los pacientes con diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades. Además, esta enfermedad es silenciosa y muchas personas no se dan cuenta de ello. Por eso quiero mostrarles el siguiente video. Cecilia, una niña de 13 años, había empezado a patinar sobre hielo desde que tenía 6 años. Practicaba todos los días y se la pasaba todos los fines de semana en competencias o concursos, por lo que tuvo que practicar muy duro toda la semana. Un día se quedó más horas de las que debería y se resbaló en plena rutina por causa del hielo que se encontraba desigual por el uso. Su caída resultó en un golpe muy fuerte en la cabeza. Después de unos momentos, al momento de reaccionar, no podía ver bien. Cecilia pensó que fue a causa del serio golpe que se dio contra el hielo. Ella no sabía. Pasaron horas y ella todavía no podía ver bien, pero a ella no le preocupó tanto. No pensó en consecuencias tan severas como una ceguera. Después del golpe, la mejor solución fue llevarla de inmediato al hospital para poder tratar y encontrar la consecuencia que le había causado el golpe a Cecilia. Ella explicó cómo después de caer no podía identificar lo que veía, tenía algunas alucinaciones visuales. La mamá le preguntó a Cecilia, ¿desde cuándo no puedes ver bien? Y Cecilia le contesta, desde la caída que tuve en la práctica de patinaje. La mamá preocupada la llevó al oftalmólogo a que la revisaran. El doctor primero le preguntó cuándo había sido la primera vez que tuvo una vista borrosa y Cecilia le contó lo que había pasado. El doctor le dijo que Cecilia tenía ceguera cortical ya que había tenido un accidente cerebrovascular, ya que el golpe fue un golpe fuerte en el área del lóbulo occipital, así que ella no era capaz de poder concursar en la competencia de patinaje. Ella se puso muy triste al escuchar eso, porque ella le había echado muchas ganas. El cerebro de Cecilia había sufrido de una lesión en ambos lados del lóbulo occipital. Su cerebro no registraba la información visual, ya que tuvo 2 derrames consecutivos al momento del golpe. Los doctores le diagnosticaron finalmente con ceguera cortical. Días después, la mamá volvió a llevar a Cecilia con el oftalmólogo porque veía que no tenía ninguna dificultad para poder pasar obstáculos de la casa como la silla o muebles que había a través del pasillo. El doctor le explicó a Cecilia que su ceguera no está causada por un daño en los ojos ni en el nervio óptico, sino en otro punto del sistema, en la corteza visual primaria. Y no entendían del todo el problema, así que el doctor decidió mostrarles el escáner del cerebro. Se podía mostrar cómo el lóbulo occipital estaba completamente oscuro, destrozado. Así que la mamá de Cecilia, aún sorprendida, se quedó pensando, ¿cómo es que mi hija es capaz de pasar los obstáculos de la casa si fue detectada con ceguera? El doctor le dijo que eso se le llamaba visión ciega. La mamá aún no entendía. El doctor le comenzó a explicar. Cecilia solo está utilizando su cerebro, no sus ojos. Ya que solo se ha roto el tercer eslabón de la cadena visual, las primeras 2 partes de la cadena siguen funcionando a la perfección. La información lumínica sigue entrando al cerebro. Cecilia puede ver una imagen no detallada de las cosas. Es capaz de sentir la presencia de las cosas que se encuentran enfrente de ella, hasta poder seguir una luz. El cerebro de su hija sigue programado para reaccionar como si en los ojos de su hija no se encontrara problema alguno. La mamá de Cecilia, aún preocupada, le preguntó por algún tratamiento, rehabilitación o alguna cosa así que podría ayudar a su hija. El doctor le comentó, esta ceguera no es típica y no cuenta con un tratamiento específico. El tejido del cerebro de Cecilia está prácticamente muerto, sin cura alguna. La mejor forma de tratarla es tratar de acomodar y adaptar a Cecilia a este nuevo estilo de vida.
Más adelante les voy a explicar detalladamente sobre esto que es muy importante, pero en ello podemos encontrar lo que es la retina, córnea, iris, cristalino, mácula y vasos sanguíneos de la retina, que son muy importantes también. Este es el ojo que, pues, cabe resaltar también que está en buen estado, y este es un ojo que no está bien, que ya tiene la enfermedad. Por este lado podemos observar que es una radiografía dentro del ojo, que en esta radiografía ya tiene la enfermedad. Y como se ve ahí de una forma quizás rara o algo así por el estilo, pero ya tiene la enfermedad, y esto es a causa de una ceguera. Y siguiendo con la explicación, les voy a explicar más a fondo sobre esta imagen, lo que es la glaucoma. La glaucoma altera el drenaje del ojo, y esto hace que se ponga más grande de lo normal, como pueden observarlo en esta imagen, ¿verdad? Ustedes pueden observar que esto sobresale y que está más grande de lo común, y hace que el líquido se acumule, aumenta la presión dentro del ojo y así daña de manera progresiva e irreversible el nervio encargado de la visión. Esto ocurre por muchas razones, como la miopía muy alta o por el consumo de corticoides. Esto también puede ser a causa de un familiar que padezca de esta enfermedad, o, como lo dije anteriormente, por un golpe en la cabeza que la persona haya recibido anteriormente en el transcurso de su vida, o de muy jóvenes, y que a lo largo de su vida pueden desarrollar glaucoma. Debido a este golpe inicial, también puede darse en los pacientes con diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades. Además, esta enfermedad es silenciosa y muchas personas no se dan cuenta de ello. Por eso quiero mostrarles. Muy buenas a todos, gracias por estar en este video. Bien, seguiremos hablando del tema que es ceguera postraumática. Esta se da después de que nosotros hayamos recibido un golpe en el área del cráneo, tanto área occipital como en el área frontal, siendo así que podemos dañar los pares craneales ópticos. Bien, para esto yo les voy a poner un ejemplo de un diagnóstico para que podamos entender cómo puede llegarse a afectar esta ceguera. Puede ser reversible, no reversible, siendo de tal manera ya sea la pronta acción que se tenga en el momento, o lo que pueda hacerse o tenerse al alcance de los profesionales de la medicina. Bien, una paciente de 27 años de edad llega al área de emergencias del hospital por un hecho de tránsito o un accidente de tránsito. Entonces ella nos refiere, además de todo lo que nos presenta de algunas fracturas en otras áreas que no son del cráneo, nos refiere de que ella está perdiendo de manera brusca la visión. Entonces también nos hace referencia que como antecedentes ella es ambliope. Bien, hacemos la exploración oftalmológica y nos revela una agudeza visual del 0.8 en ojo derecho y en ojo izquierdo, de que no hay percepción de luz.
pero sí una proyección dudosa, pues era capaz de mantenerla en determinadas ocasiones, pero no durante el examen. En la exploración oftalmológica también nos muestra que hay hematoma palpebral superior, inferior de manera bilateral y un dolor nasal. La motilidad ocular estaba alterada, existiendo dificultad para la adopción del OI. A la exploración con lámpara de hendidura, presenta hemorragia subconjuntival y pupila reactiva e midriasis media. La PIO era normal en ambos ojos y no se observaron anomalías en el examen fundoscópico. El TAC de urgencias y la radiología oftalmológica no presentaba alteraciones. Se instauró tratamiento con corticoides ante la presencia de ceguera subjetiva inexplicable por ausencia de irregularidades en la exploración. Se solicitaron exámenes para demostrar la integridad del sistema visual entre la retina y el córtex occipital. Tales pruebas electrofisiológicas o PET de imagen TAC helicoidal en los nervios ópticos, la musculatura extrínseca y las restantes estructuras tronconales estaban conservadas y no existía patología ósea. Esta situación de las patologías significa que no hubo una alteración, digamos, a nivel del cráneo, una formación extraña o una masa que no es una masa ósea que no pertenece a esa área. Bien, 3 días después la paciente recupera la visión del ojo izquierdo, que pasa a ser de 0.5. Se recibieron resultados de PET y se realizó un estudio de todos los exámenes y pruebas complementarias del trastorno. Se indaga sobre su historia médica antigua y se evidencia un trastorno ansioso depresivo por problemas de manera afectiva durante la infancia, matizado por el alcoholismo de su compañero con tentativas previas de autólisis. Desde hace algunos años, la paciente se encuentra actualmente en tratamiento psiquiátrico y no presenta alteraciones oftalmológicas aparte de su ambliopía. Entonces, bien, me voy a referir a lo que es ambliopía. Esto significa, palabras un poco más coloquiales, es el ojo perezoso. En esta cuestión del ojo perezoso significa que el cerebro llega a favorecer un ojo más que el otro. Eso significa que esta persona, como dijo, que no miraba con el ojo izquierdo, seguramente su ambliopía estaba en esa situación. Significa que el ojo izquierdo no nos está viendo. Entonces, para esto necesitamos hacer una terapia. Bloqueamos el ojo derecho para que el ojo izquierdo empiece a ejercitarse de tal manera que pueda llegar a enfocar o empezar a realizar detalles visuales de su entorno. Esto se hace con una frecuencia regular. No significa que no vaya a volver a recaer. Hay que seguir haciendo terapias y esto a veces llega a afectar de manera psicológica a los pacientes porque pueden creer que sí están ciegos y que perdieron totalmente la visión, cosa contraria. Inclusive hay personas que prefieren decir que son ciegos, que no están o que perdieron toda la visión, a no realizarse un tratamiento, aunque también existen las situaciones en las que las personas no pueden sufragarse estos tipos de tratamiento y tampoco muchas veces se tiene la costumbre de seguir en los tratamientos que los médicos, en este caso los oftalmólogos, determinan.
ya sea el ritmo o una frecuencia de la que se deba llevar para que nosotros o las personas ambliopes en referencia puedan superar esta situación. Estructuras tronconales estaban conservadas y no existía patología ósea. Esta situación de las patologías significa que no hubo una alteración, digamos, a nivel del cráneo, una formación extraña o una masa que no es una masa ósea que no pertenece a esa área. Bien, 3 días después la paciente recupera la visión del ojo izquierdo, que pasa a ser de 0.5. Se recibieron resultados de PEP y se realizó un estudio de todos los exámenes y pruebas complementarias del trastorno. Se indaga sobre su historia médica antigua y se evidencia un trastorno ansioso depresivo por problemas de manera afectiva durante la infancia, matizado por el alcoholismo de su compañero con tentativas previas de autólisis. Desde hace algunos años, la paciente se encuentra actualmente en tratamiento psiquiátrico y no presenta alteraciones oftalmológicas aparte de su ambliopía. Entonces, bien, me voy a referir a lo que es ambliopía. Esto significa, palabras un poco más coloquiales, es el ojo perezoso. En esta cuestión del ojo perezoso significa que el cerebro llega a favorecer un ojo más que el otro. Eso significa que esta persona, como dijo, que no miraba con el ojo izquierdo, seguramente su ambliopía estaba en esa situación. Significa que el ojo izquierdo no nos está viendo. Entonces, para esto necesitamos hacer una terapia. Bloqueamos el ojo derecho para que el ojo izquierdo empiece a ejercitarse de tal manera que pueda llegar a enfocar o empezar a realizar detalles visuales de su entorno. Esto se hace con una frecuencia regular. No significa que no vaya a volver a recaer. Hay que seguir haciendo terapias y esto a veces llega a afectar de manera psicológica a los pacientes porque pueden creer que sí están ciegos y que perdieron totalmente la visión, cosa contraria. Aunque también existen las situaciones en las que las personas no pueden sufragarse estos tipos de tratamiento y tampoco muchas veces se tiene la costumbre de seguir en los tratamientos que los médicos, en este caso los oftalmólogos, determinan, ya sea el ritmo o una frecuencia de la que se deba llevar para que nosotros o las personas ambliopes en referencia puedan superar esta situación. Bueno, ya para culminar, compañeros y doctora, sobre nuestro tema que es ceguera postraumática o conocido también como la ceguera cortical, para mí es un placer explicar sobre las terapias. Las terapias se dividen en 5 etapas. La primera etapa es etapa de duelo. Esto consiste en que el individuo no acepta la realidad sobre la pérdida visual. Segunda etapa, que es negación. La negación es cuando la persona hace un sinfín de interrogantes. ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué a mí si yo soy una persona saludable? Tercera etapa es de negociación. Esta etapa consiste en buscar ayuda profesional, tanto como psicólogos o odontólogos, para recuperar la vista. Cuarta etapa, que es la etapa de depresión. Esto
es cuando la persona asimila el 50% que tiene esta enfermedad, que es la pérdida visual, pero también tiene la mentalidad que con tratamientos puede recuperar. La quinta, la última, es la etapa de aceptación. La etapa de aceptación es cuando la persona o el paciente o que tiene este síntoma de la enfermedad de ceguera, es cuando dice que tiene solución, pero tiene la mentalidad que si no tiene cura, él puede seguir la vida, pero ya con otro ritmo. Ya como terminando este tema, investigando más, dice que también la masturbación, ver pornografía, pierde uno la vista y la memoria también. Esto abarca también algo como algo psicológico o daño psicológico que tiene el paciente, porque esto es un trauma o es un problema que tiene cada paciente, ¿verdad? Esperando que comprendieran nuestro tema y gracias por su atención.